Crónicas, capítulo 7. ¿Está bien? Que vean el versículo. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer del verso 11 hasta el 14. Bueno, vamos a leer hasta el... Vamos a leer hasta el 20. Bendito el nombre del Señor. Pero el verso principal va a ser el 14. Pero quiero darle lectura ahí. Si la pastora me ayuda, por favor. Del 11 al 14. Sí, de Segunda de Crónicas de 11 al 20, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 al 20. Pero el principal va a ser el 14. Así que, cuando usted quiera, pastor. Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 7, 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Aleluya. Santo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, e hiciere todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Oremos. Padre, te damos gloria, te damos honra. Gracias por esta preciosa palabra, Señor. Espíritu Santo, pasa el carbón encendido sobre mis labios, Señor. Yo vengo para que tú crezcas en esta hora, Señor. No te pido que me quites, sino que me uses con poder para llevar el mensaje que tú quieres dejar plasmado en nuestros corazones. Padre, te prometo darte toda la gloria y toda la honra. Y un pueblo que te victoria dice: amén. Aleluya, gloria a Dios. En esta noche, el tema es el pacto con Dios. Bendito el nombre del Señor. El pacto con Dios. Amados hermanos, y podemos ver aquí. Vive Jesús, te adoramos, Dios.
podemos ver aquí que hay un detalle bien importante, pues esta es la casa por el cual Dios había llamado a Salomón, ¿verdad? Él le había llamado para que Salomón le hiciese casa. En cierta ocasión, David tenía eso en su corazón, de que él quería construirle casa a Jehová, porque ellos andaban en el desierto y andaban en diferentes tiendas, y lo que tenían era una tienda, no tenían un templo como tal para dedicarle al Señor. Nótese, hermano, que muchas veces nosotros, cuando andamos y Dios nos llama al ministerio, lo primero que estamos buscando es sacar quizás la iglesia o el estudio bíblico de nuestra casa para llevarlo al templo. Pero podemos ver que por muchos años Dios mantuvo al pueblo de Israel, ¿verdad?, en tiendas durante todo el tiempo que andaban en batallas. Y esto tenía un propósito, porque iba a haber un momento en que Dios los iba a establecer como nación. Era un momento donde Dios les iba a establecer como nación y darles la paz y la seguridad que ellos tanto necesitaban. Pero antes de que todo esto sucediera, había muchas otras personas que vivían en esta tierra, que habían conquistado tierras que realmente le pertenecían a Salomón, aleluya. Perdón, al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel comienza desde que sale de Egipto, bendito el nombre de nuestro Señor Jesús, comienza a ser usado por Dios por medio, ¿verdad?, de su rey David, y aún con Saúl cuando estuvo de rey, cuando su primer, Dios usó a Saúl y a David para hacer de juicio a las naciones, porque estas naciones nunca habían buscado a Jehová de los ejércitos, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios envía a Moisés a sacar el pueblo, ahí comienza Dios con su pacto con el pueblo de Israel. Me di a la tarea de buscar el significado de la palabra pacto, y el término del pacto es el compromiso con Dios por medio de Jesucristo para la salvación. Aleluya. Dicho pacto se conmemora para la mayoría de nosotros como mediante la Santa Cena del Señor, ¿verdad?, que es la representación de Jesús, y su cena con los apóstoles. Pero aquí en este caso podemos ver que significa pacto, un compromiso con Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso pudimos como mensaje, pusimos pacto con Dios. Pero el pacto de Dios no es pactar como tienen en otros sitios, que usted tiene que traer un mazo de billetes para poder pactar con Dios. Mentira del diablo. Un pacto con Dios es un compromiso que usted hace con Dios para servirle mediante la salvación de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y podemos ver que durante todo este tiempo Saúl y David fueron hombres que derramaron mucha sangre. ¿Por qué? Porque, como les dije, fueron hombres que fueron al campo de batalla a ejecutar el juicio de Dios para estas otras naciones. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué sucede? Cuando Salomón llega a la escena, Dios había separado totalmente a Salomón. ¿Por qué? Porque una de las primordiales razones por la cual Salomón ocupó el trono y no otro hijo de David era porque Salomón había sido llamado por Dios para construir templos. Bendito el nombre del Señor. Podemos ver que Dios hace muchas promesas durante la vida de David y acerca de su trono y su descendencia, pero todas estas promesas que habían sido hechas por Dios eran simplemente para establecer el pacto mesiánico con el hombre. Bendito el nombre del Señor. Porque por medio de Salomón era que vino el Mesías Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Señor. Entonces, ¿qué sucede, hermano?
podemos ver que Salomón cumplió con el compromiso que había hecho con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted mire en el verso 11, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Por qué, hermano? Porque el verdadero evangelio de la prosperidad no está en usted traer un mazo de dinero cuando dicen vamos a pactar con el Señor, vamos a colectar una ofrenda para pactar. Hermanos, eso simplemente es una manipulación del diablo, eso es una doctrina demoníaca. Bendito el nombre del Señor, porque de la manera que usted pacta con Dios es cuando usted se compromete con Dios a servirle tal y como Él espera que usted le sirva. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta hora? ¿Se cuántos, hermano? Bendito el nombre de nuestro Señor. Así mismo es. Y entonces podemos ver que como se propuso en su corazón, bendito el nombre del Señor, todo fue prosperado simplemente porque Él cumplió con su compromiso. Hermano, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que escuchamos, que no nos encontremos repitiendo los mismos disparates que dicen otros. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que ser diferente. Entonces, si tú no haces la diferencia, ¿cómo puede la gente saber que tú eres diferente? Alabanza, se fueron. Entonces, mire, hermano, mire lo que sucedió aquí. Porque las apariciones de Dios son importantes. Hermano, cuando usted está comprometido con Dios, Dios va a aparecer, hermano. Jesús va a aparecer. Dice en el verso 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Esta oración que hizo Salomón se encuentra en el capítulo 8 del libro de los Reyes. Vaya conmigo ahí. Primero de Reyes, capítulo 8. Miren qué trozo de oración hizo este hombre. Del verso 1 en adelante. Dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias y de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo. ¿Y cuál es el mes séptimo para nosotros? Julio. Alaba. En el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes y tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová al tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. O sea, no los llevaba cualquier persona. Escuche el orden que Dios ha establecido acerca de la transportación del arca del pacto. ¿Ok? Las instrucciones. O sea, estas son instrucciones que Dios ya le había dado anteriormente en los libros de Levíticos. Amén. Y los libros de Números. Y no vamos a entrar ahí porque no se convierte esto en un estudio bíblico. Y dice: llevaron el arca de Jehová al tabernáculo, estamos en el verso 4, de reunión y los utensilios sagrados para el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel se había reunido con él y estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar
y en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Eso pronto lo vamos a tener aquí. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y se cubrían los querubines, el arca y sus varas por encima. Y aquí se continúa, estoy buscando la oración, miren aquí. Verso 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel que estaba de pie. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que te saqué de Egipto, a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese, en mi pueblo de Israel. David mi padre tuvo en su corazón edificar casa del nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, ¿cuánto ha de haber tenido tu corazón edificar casa a mi nombre? Bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará la casa de mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra, porque ha dicho, que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me ha sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa por nombre de Jehová. Hermanos, y esta oración continúa. Léase el verso. Yo quería nada más enfatizar en lo que ya declaré para que usted vea que yo no me inventé la introducción, que fue que este hombre fue llamado por Dios y hubo un compromiso en esa dedicación del templo. Entonces, hermano, hoy día, ¿cómo se transfiere eso en lo espiritual? Pues que nosotros tenemos que dedicar nuestro templo, nuestra casa, porque antes, como podemos ver aquí, y lo vamos a ver más adelante, la gloria de Dios habitaba en templos. Pero ahora nosotros tenemos que limpiar el templo, nuestro templo, nuestra vida, consagrarla completamente a Dios con el compromiso, como Jesús se comprometió cuando fue a la cruz. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Lo que estamos hablando, mis hermanos, es que es tiempo ya de dejar la apariencia. Es tiempo de agarrar el pacto de Dios. Es tiempo de agarrar el compromiso con Dios. Dios tiene deseos de aparecerse en las congregaciones. Él hizo una promesa en Joel, capítulo 2. Vaya conmigo ahí. Anda, vaso. Joel, capítulo 2, verso 28. Bendito el nombre del Señor. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. Entonces, mis amados, hay una promesa de parte de Dios, simplemente con usted comprometerse, con usted pactar con Dios. Hemos establecido desde el principio que pactar con Dios no es el dinero, sino es el compromiso de que tú estás dispuesto a poner todo en la línea por el Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Usted dice, pastor, entonces, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo recibo todas estas bendiciones? Tenemos que continuar nuestra búsqueda con el Señor. Tenemos que permanecer comprometidos en el Señor. Regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Queremos que Dios aparezca y que escuche nuestras oraciones. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser comprometidos con el Señor. Entonces dice el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consume la tierra, y si enviaré pestilencia a mi pueblo, escuche esto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, como hemos dicho anteriormente, la invitación de Dios es siempre abierta, porque Él quiere que tú lo escojas a Él. Por eso Él dice, si se humillare mi pueblo, porque Él está invocando y te está dejando a ti que tú escojas si tú quieres humillarte al Señor en arrepentimiento. Porque eso es lo que se necesita hoy día. Se necesita un arrepentimiento verdadero. Aleluya. Hace falta un arrepentimiento y compromiso con Jesús para que nosotros podamos entrar en la plenitud de nuestro Señor. Vive Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios. Usted dice, pastor, ¿cómo yo hago esto? Pues simplemente comienza orando. Comienza como hizo Salomón, que hizo una oración tan y tan tremenda, que si usted lee a principios de ese capítulo 7, dice en el verso 1, 7:1, dice, cuando Salomón acabó de orar, escuche esto, descendió fuego de los cielos. Hermanos, simplemente si el pueblo por el cual es llamado por su nombre se humillare y orare, os sacará. Orare como hizo Salomón, entonces no solamente el Señor va a escuchar nuestra oración, pero también hará señales y prodigios. Hermanos, esa es la clave ahí.
Bendito Dios. Oiga, el Señor quiere consumir personas en esta noche. El Señor quiere hacer holocausto en esta noche. Holocausto de carne y convertirte en una persona espiritual. Aleluya. Pero hay que dejar, hermano, la vacancia espiritual. Tenemos que dejar el abandono espiritual. Tenemos que buscar el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Bendito el nombre de nuestro Señor. Vive Jesús. Entonces dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Hermano, porque cuando la gloria del Señor desciende, oh, aleluya. Dice que en el verso 2, y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, cuando el pueblo está humillado, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo intercede, cuando el pueblo busca el rostro de Dios con todo lo que tiene, el Señor va a aparecer, aleluya. El Señor va a traer el fuego para consumir todo lo que no es de Él. El Señor va a traer el orden a su casa. Y no solamente eso, pero va a llenar esa casa con su gloria. Aleluya. Vive Jesús. Yo no sé de usted, pero yo deseo ver la gloria de Dios en esta casa. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Entonces, mire lo que va a pasar en el verso 3. Mira lo que dice. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Hermano, yo no sé de usted, pero yo siento un fuego de parte de Dios en esta noche, porque es esto lo que cuesta para que veamos la gloria de Dios. Jesucristo siempre le decía a los discípulos, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios y que le hay. Nosotros tenemos que encender el fuego de la pasión por Cristo. Hermanos, ya está bueno de mensajes motivacionales. Hermanos, ya está bueno de jugar a la iglesia. Ya está bueno de pretender que estamos comprometidos cuando realmente no lo estamos. Ya está bueno de seguir buscando a Dios a medias. Sino, hermanos, tenemos que hacer una entrega completa al Señor. Mire, hermanos, a mí a veces me dan ganas de darme contra el piso. Porque yo sé que muchas veces Dios demanda más de mí. Tenemos que buscarle, hermano. Me incluyo a mí mismo. Porque si queremos ver que desciendan las lenguas, que desciendan las profecías, que nuestros hijos y nuestras hijas sean salvos y que anden profetizando. Oh, hermano, se necesita la gloria de Dios. Necesitamos que descienda sobre esta casa y sobre todas las casas de adoración la gloria de Dios, amados. Pero no podemos pretender que la gloria de Dios desciende cuando nuestras vidas no están andando correctas delante del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si se humillara mi pueblo, el arrepentimiento es
más que una emoción. Eso es lo que se refiere el humillarse. El que usted está completamente arrepentido de sus pecados. Hermano, yo no soy quien para conviccionarte a ti de tus pecados. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer eso. Y por eso te hablamos con tanta pasión. Porque es que, hermanos, hay personas allá afuera que están en la misma situación que estoy yo, que estamos cansados de lo mismo. Y que entramos a la iglesia y salimos en un estado peor de lo que entramos. Que se ha perdido el fuego. Oiga, estamos como en el principio de la iglesia. En los siglos para allá, en los primeros siglos, que tenían muchos servicios y cultos ostentosos, pero no había presencia del Señor. No había presencia de Espíritu, como la experimentó Seymour en el avivamiento de la calle Azusa, como lo experimentaron unos hermanitos metodistas en el área de Missouri, donde estaba un señor de apellido Olazabal, que vinieron precisamente de ese avivamiento en California. Yo buscaba información acerca de ese avivamiento y cómo comenzó en el 1916, si más o menos no me equivoco. Hubo un terremoto en la ciudad de San Francisco que destruyó la ciudad entera. Más de 35,000 edificios estaban en el piso. La destrucción fue tan masiva que la gente andaban como locos en las calles. Eso fue una mini versión de lo que el rapto de la iglesia va a ser. Bendito Dios. Hermanos, pero aún en el medio de esa desgracia, en el medio de todas esas personas que murieron en ese terremoto, alabanzas al Cordero, decían las noticias que estaban esperando que los, ¿cómo se dicen? Los aftershocks. ¿Qué? Los aftershocks. La rémora de los, o sea, tú sabes que luego hay más diferentes terremotos durante todo el diferentes sitios. Y se esperaba que el próximo terremoto grande, sí, esperaban que el próximo terremoto grande iba a ser en la ciudad de Los Ángeles. Y podemos ver que este señor Seymour y otros hermanos más se comenzaron reuniendo en una casa. Y fue tanta la gente que llegó. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces cuando estamos en el medio del desespero es lo que provocan grandes despertar del espíritu y de búsqueda del Señor. Y en medio del apagón, amado hermano, estos hermanos se encontraban en la calle Azusa, en un establo que había allí, alabando y glorificando al Señor hasta las tantas de la noche, no importando la hora, porque estaban buscando en humillación que el Señor no permitiera que ese terremoto llegara a la ciudad de Los Ángeles. Bendito el nombre de Dios. Entonces, por eso dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré. Y ese despertar del Espíritu hizo que Dios se levantara de su trono y detuviera lo que estaba destinado para esa ciudad en aquel entonces. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hermanos,
Y aunque la palabra dice que estas cosas tienen que acontecer, nosotros tenemos la habilidad de poder persuadir al Señor para que no haya más catástrofe. Quizás si el pueblo se humille, como se humillaron en Nínive tras la palabra de Jonás. Pero si adaptamos un carácter diferente, bendito Dios, entonces vamos a ver la parte negativa del Señor. Pero cuando usted se humilla delante del Señor y ora y busca el rostro del Señor y se convierte de sus malos caminos, entonces dice el verso 15, los ojos y los oídos de Dios estarán atentos a tus oraciones. Oh, gloria al Señor. Dios. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. El Señor ha prometido, mi amado hermano, que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin. Simplemente lo que tenemos es que humillarnos, pueblo. Simplemente lo que tenemos es que buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos. Tenemos que renunciar a todas las cosas que se han profesado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Podemos ver que el enemigo se ha levantado como río en estos tiempos finales, especialmente con nuestra juventud. ¿Por qué? Porque él sabe que ellos son el futuro de la iglesia, futuros pastores, futuros evangelistas, misioneros. Hoy día en esta nación hay un holocausto de niños diariamente, porque el enemigo se ha encargado de tratar de silenciar la voz de Dios. Así como se levantó el gran rey Herodes y levantó un genocidio de niños menores de 2 años cuando Jesucristo nació. Porque podemos ver que el diablo usa la misma táctica todo el tiempo, el mismo círculo vicioso. Bendito el nombre de nuestro Señor. Les digo, pueblo, tenemos que humillarnos, interceder por cada nación que estamos representados. Amén. Aquí en Estados Unidos. A veces yo miro personas que hacen ese sacrificio de venir en el medio del desierto sin saber si a lo mejor mueren, tratando de buscar un nuevo mañana en una nación donde ha habido mucha prosperidad, y llegan aquí y luego se olvidan de todo lo que le prometieron a Dios en el camino y vienen en un peor estado. Aquí viven en un peor estado del que vivían en su país, porque el enemigo los trae locos. Miren, yo escuchaba hoy y leía que mire si el enemigo es tan imitador
que el grado, ¿usted sabe lo que es dopamina? Dopamina, ¿cómo es? Dopamina. 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 ¿Cómo se dice? Dopamina se dice. Sí. Mire esto. Dopamina es un neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y en especialmente importante para la función motora del organismo. La dopamina es importante en todas las respuestas nerviosas que están relacionadas con la expresión de las emociones. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que le causan a uno, ¿verdad? Que ese nivel de dopamina crezca, porque es como un sentido de sentirse bien. Por ejemplo, cuando le tocan la cabeza a personas, tú notas que ellos se quedan dormidos. Hay personas que le agarran la mano y se la frotan y se quedan dormidos. Eso es porque el grado de dopamina está creciendo en tu cerebro. Estamos hablando cosas de domingo aquí. Pero eso hace que el grado de dopamina crezca en tu cerebro y crea una sensación gustosa. Entonces, ¿qué sucede? Este audiolibro que yo estaba escuchando hoy, decía que el enemigo es tan imitador que él ha creado estas drogas, ¿verdad? Artificiales, que hacen a la gente sentir este mismo sentido de dopamina, o sea, este tipo de emoción que se siente bien. Y por eso es que la gente crea la adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Y hoy día el diablo tiene tantos sacerdotes de la casa cautivados en el alcohol, en las drogas. ¿Por qué? Porque esta dopamina, que verdad está presente en diversas áreas del cerebro y que hace que tu organismo funcione como tiene que funcionar, el diablo se ha dedicado a distorsionarlo para tratar de ponerte en un estado de dormir como zombie. Y por eso es que se te hace tan difícil levantarte en las cosas de Dios. Entonces, ya que le hemos quitado la máscara al enemigo con referente a eso, la pregunta que te hago es, ¿qué tú vas a hacer? Porque de la única manera que tú vas a poder vencer eso es en Romanos 12, donde dice que tenemos que cambiar nuestros pensamientos por medio de la palabra del Señor. El renuevo, hay que renovar la mente, mis amados. El Señor está dispuesto a darte nuevos comienzos porque el Dios que nosotros le servimos, Jesús, es un Dios de nuevos comienzos. No un Dios, el único Dios de nuevos comienzos. ¿Estás cansado del alcohol? Jesús tiene la respuesta. ¿Estás cansado de las drogas? Jesús tiene la respuesta. ¿Estás cansado de la pornografía? ¿Estás cansado de todas estas cosas que te llevan a fallar? Jesús tiene la respuesta a tus problemas. Pero todo comienza aquí. Si se humillare mi pueblo. Todo comienza en el arrepentimiento.
Créeme, cuando tú experimentas y te humillas delante del Señor y te arrepientes, las dopaminas de tu cuerpo cambian la prioridad y en vez de tú tener una búsqueda de drogas, de alcohol, de todas las cosas que te llevan a fallarle a Dios, crea un deseo de tú buscar al Señor. Dime, Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, cuando hacemos eso, Dios te dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanará tu tierra. Aleluya. Hay mucha gente que Dios trajo a esta nación, que los trajo aquí para ellos encontrarse con Él. Pero luego Dios los quiere mandar para atrás, para sus naciones, para que usted lleve este mensaje de esperanza, para que usted lleve este mensaje de buenas noticias, de que tenemos un Salvador, que ya no tenemos que vivir en cautividad, que ya no tenemos que vivir en pecado, que ya no tenemos que vivir de la manera más errónea de nuestra vida, sino que viviremos y no moriremos en Cristo Jesús. Aleluya. Dios. En esta noche, oro no tenemos plata, pero lo que tenemos, te damos. Recibe a Jesús de Nazaret. Hazlo tu Salvador en esta noche. Si ese eres tú en esta noche, levanta tu mano en donde estás y repite esta oración conmigo. Dice, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te acepto como mi Salvador personal. Te necesito, Señor. Estoy cansado de todas las trampas del diablo. Perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu preciosa sangre y hazme de nuevo, Señor. Séllame con tu precioso Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, déjanos saber. Escríbenos. Porque hay que andar en el pasto de Dios. Hay que andar en el compromiso con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Milton Rivera, por la gracia de Dios, junto a la pastora Eli. Dios les bendiga. Somos la Iglesia de Jesucristo, el Rey Pensacola. Restaurando con brazos de amor. Dios le bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite.